¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en un caso que, la verdad, sacudió los cimientos de la Constitución en México, el traspaso de la Guardia Nacional al control militar. Vamos a desglosar cómo fue que la Suprema Corte enfrentó esta decisión tan, pero tan controversial. A ver, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, con una sola decisión, un decreto que pasó el control de la Guardia Nacional al Ejército. Y créanme, esto no fue cualquier cosa. Provocó un debate constitucional tremendo que terminó en la Suprema Corte y, como veremos, partió las aguas por completo. Ok, el caso en cuestión, para que lo tengamos claro, es la Acción de Inconstitucionalidad 137-2022. Este fue, digamos, el mecanismo legal que se activó para impugnar ese decreto que le daba el control de la Guardia a la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional. Y aquí, en el mero centro de toda esta discusión, está el famoso artículo 21 de la Constitución. ¿Qué dice? Algo muy, pero muy claro. Las instituciones de seguridad pública tienen que ser de carácter civil. Punto. Esa es la regla de oro que está en el centro del debate. Entonces, con esta regla sobre la mesa, la Corte se partió en dos. Por un lado, la mayoría dijo, esto es inconstitucional, pero por otro, una minoría levantó la mano y dijo, momento, no es tan blanco y negro. Así que vamos a ver qué defendía cada bando. Vámonos primero con la postura de la mayoría, lo que se conoce como el engrose. Vamos a desmenuzar por qué la mayoría de los ministros decidió echar para atrás esta reforma. Para la mayoría, los hechos eran, pues, bastante claros. Un grupo de senadores fue el que presentó la impugnación y su argumento era directo. Al pasar el control administrativo y operativo de la Guardia a la SEDENA, se estaba violando su naturaleza civil, o sea, justo lo que la Constitución prohíbe. Su análisis legal fue, la verdad, muy al grano. Concluyeron que el control militar simplemente no es compatible con el carácter civil que pide el artículo 21. Y por eso, no solo invalidaron pedazos clave de las leyes, sino que también tumbaron los artículos transitorios que hacían posible esa transferencia. Y aquí está la conclusión, así, con todas sus letras. La decisión final fue declarar inválidas todas esas partes del decreto que para ellos estaban militarizando a la Guardia Nacional. El objetivo, clarísimo, proteger su carácter civil como lo manda la Constitución. Bueno, pero esa fue solo una parte de la historia. Ahora vamos a darle la vuelta a la moneda y ver qué decía el voto particular, porque aquí es donde se pone interesante. Proponen una forma totalmente diferente de entender eso de carácter civil. El voto disidente, de entrada, no estaba de acuerdo con el resultado final, pero su crítica iba más allá. Cuestionaba hasta dónde debía llegar la Corte con su invalidación. Básicamente decían que la mayoría se había pasado de la raya y que el poder legislativo sí tenía más campo para actuar. Y aquí está la clave de su argumento. Mucha atención. Hacen una distinción súper importante. Una cosa es la parte administrativa, el papeleo, por así decirlo, y otra muy diferente es el mando operativo, quien da las órdenes en la calle. Lo que ellos dicen es que, oye, el hecho de que administrativamente dependa de la SEDENA no significa que automáticamente deje de ser civil en sus funciones. Entonces, su conclusión se basa justo en esa diferencia. Para ellos, la Corte debió haber sido más quirúrgica. A lo mejor permitir la adscripción administrativa, pero blindando que el mando operativo fuera siempre civil. Era, en pocas palabras, proponer un camino intermedio que la mayoría no consideró. Perfecto, ya tenemos las dos posturas sobre la mesa. Ahora, para que quede todavía más claro, vamos a compararlas cara a cara usando una herramienta de análisis legal. Así veremos exactamente en qué punto chocan. Esta herramienta se llama FIRAC. Es un método que nos ayuda a ordenar las ideas y desglosa cualquier caso en 5 partes: los hechos, la cuestión jurídica, la regla que se aplica, el análisis y, por supuesto, la conclusión. Vamos a usar esta misma estructura para ver dónde se separan los caminos. Y vean, aquí es donde todo cobra sentido. Para la mayoría, la pregunta central era, ¿este decreto viola la Constitución? Y su respuesta fue un sí tajante. Pero para la disidencia, la pregunta era distinta. Era más bien, ¿la forma en que se invalidó todo fue la correcta? Y su conclusión fue que no, que la invalidación se fue de largo. Ni siquiera estaban respondiendo la misma pregunta.
Entonces, si tuviéramos que resumir todo este embrollo en una sola idea, sería esta. El gran desacuerdo es si el control administrativo por parte de los militares automáticamente borra el carácter civil de una institución. La mayoría cree que sí. La disidencia cree que no tiene por qué ser así. Y esto nos deja con la pregunta del millón, una que va mucho más allá de este caso en particular. ¿Es posible que una institución sea administrativamente militar, pero en la práctica, en su día a día, siga siendo civil? Esa es la verdadera encrucijada constitucional que nos dejó este fallo, y es una pregunta que sin duda va a seguir marcando el rumbo de la seguridad pública en México por mucho tiempo.